Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Episodio 2 de la serie Diario de un Funcio. En capítulos anteriores hablábamos del nombramiento, ese día épico, ese día memorable en el que uno ve su nombre en el BOE. Ahora cabría esperar que hablásemos de la toma de posesión, y bien es verdad que tengo material para ello y tengo el vídeo listo. Sin embargo, el personaje va a sufrir un flashback y vamos a hablar de lo que va antes del nombramiento, es decir, vamos a hablar más concretamente del proceso que media entre el aprobado, la elección de los destinos y hasta que llegamos al nombramiento, que es lo que vimos en el vídeo anterior. Es decir, sobre todo lo que es oferta de destinos y cómo, en base a qué o en base a no qué, porque vamos a ver que la falta de información es un elemento clave en ese proceso, en base a qué se elige el destino de cada cual, ¿vale? ¿Cómo es ese proceso? La idea un poco es comentarlo, por un lado, cómo fue mi vivencia personal, pero al mismo tiempo ir repasando lo que son los hitos burocráticos y lo que es el procedimiento, ¿vale? Para que sepas a qué te vas a enfrentar o con qué te vas a encontrar desde, ya digo, que apruebas hasta que finalmente sale el nombramiento, que es lo que vimos en el vídeo anterior, ¿vale? Por lo tanto, destinos. La oferta de destinos, cómo se elige y todo eso, ¿vale? Esto que tenemos aquí es la página del ministerio y es a la página a la que volvemos, porque si te das cuenta aquí tenemos el INAP, ¿no? Si tú le clicas aquí, esta página te sonará, es aquí donde se va rellenando, por así decirlo, todos los hitos del proceso selectivo. El INAP es el que gestiona el proceso selectivo. Una vez que el proceso selectivo se termina, volvemos, ¿ves? Resolución, Secretaría de Estado, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo. A partir de aquí el INAP, por así decirlo, acaba su labor y es por ello que volvemos al Ministerio. Y es desde la página del Ministerio desde la que se publican oferta de destino, que es lo que vamos a hablar ahora. Por un lado tenemos la resolución de la oferta de destinos y luego el anexo de los puestos que la gente tiene que elegir. Bien, antes de entrar a hablar de estos PDF, cabría señalar la espera. Es decir, hicimos el examen, lo que fue, digamos, mi hornada, mi promoción, hicimos el examen el 23 de febrero del año anterior, ¿vale? Esto se acabó publicando el 29 de enero. O sea, se acabó publicando un año y 2 semanas más o menos, sí, ¿no? Un año y una semana más o menos después. O sea, date cuenta, sobre todo ahora cuando la gente está hablando de cuándo cuándo es el examen, aquellos augurios que pronostican o que dicen que el examen va a ser mucho antes de lo que cabría esperar, generalmente fallan porque pierden de vista que la administración es lenta y sobre todo si tiene excusas para ir más lenta, las va a tomar y va a ir mucho más lenta todavía, ¿vale? Lo digo porque, en fin, en circunstancias normales, bien es cierto, cabría señalar que posiblemente llevaríamos nosotros trabajando o deberíamos haber empezado a trabajar en el verano del año en el que hicimos el examen. Si lo hicimos en febrero, finales de febrero, pues para final de verano, para después de verano o algo así, o incluso final de año habría sido lo lógico. Sin embargo, como puedes ver, nos hemos ido a prácticamente finales de febrero para lo que es la incorporación, ¿vale? Pero la publicación, esta resolución de la que estamos hablando fue en enero. Lo comento aparte de por relacionarlo con el momento actual en el que estamos esperando pues convocatorias y el proceso selectivo en sí, y yo siempre tiendo a decir que va a ir más lento de lo que la gente piensa, la mayoría. Lo digo también porque es posible que en tu momento, cuando te llegue la hora y apruebes y todo eso, te toque esperar. Y lo digo porque digamos, mi promoción, hubo mucha gente que se desesperó y que lo pasó muy mal. O sea, esto me parece que es inevitable. Es inevitable porque, sobre todo, imagínate, posiblemente sea tu caso, no te haga falta imaginarte nada, simplemente sea tu caso. Te has llevado un tiempo en la oposición, has invertido dinero, has renunciado a trabajos, etcétera,
y ahora de pronto ves que pasa el tiempo, tienes la plaza y no trabajas, y entras en una espiral de verdadero agobio. Yo había gente que conocí y que conozco que lo pasó muy mal. A toro pasado es muy fácil decirlo, pero yo creo que hay que armarse siempre de paciencia. Y es verdad que cuando termina la oposición, pues uno ya no tiene paciencia para nada, y más si estamos en estas circunstancias. Pero bueno, lo digo un poco para aviso a navegantes, porque es posible que te toque luego esperar bastante tiempo. ¿Cuál es un poco la forma en la que yo lo afronté? Pues yo partí de la base de eso, de que iba a tener que esperar. Quizá no tanto, y en ese sentido quizá fui un poco hasta optimista, porque yo decía, bueno, voy a tener este tiempo, y fue cuando decidí montarme el negocio de Simplifica tus Opos, ¿vale? Si nos hubiésemos incorporado para cuando habría sido lo esperable, yo no habría tenido tiempo de hacer absolutamente nada, en realidad, ahora que lo veo con perspectiva. Sin embargo, gracias a esta demora, pude montar toda la página y hacer pues lo que seguramente ya conoces, ¿no? Así que a mí, iba a decir egoístamente, pero simplemente personalmente, cada uno tiene sus circunstancias. A mí esta demora fue providencial. O bueno, a lo mejor no, porque si me hubiese incorporado seguramente, vale, no tendría Simplifica tus Opos, pero mi vida seguramente sería mucho más sencilla, así que no lo sé. Pero bueno, que cada cual tiene sus circunstancias. Lo que te quiero decir con esto es que intentes en ese tiempo, una vez que termines la oposición, si tienes que trabajar, búscate trabajo, porque posiblemente te vayas a pasar varios meses hasta la toma de posesión. Y si no tienes que trabajar, si te puedes permitir el lujo de no trabajar, tómatelo como unas vacaciones, quizá de las mejores vacaciones que vas a tener. ¿Por qué? Porque ya tienes el trabajo asegurado, o sea, no te agobies. O sea, si puedes permitírtelo, ya digo que esto depende muchísimo de las circunstancias. Pero bueno, dicho esto y comentado un poco esto de la espera y todo eso, que ya digo, fue bastante de locos, porque al final nos hemos incorporado más de un año después del último examen, en realidad. Hay gente que se va a incorporar más de un año después. Pues eso, es curioso. Bien, decía que sale la oferta de destinos, esta resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública, tenemos esto y, primera cosa, volviendo al tema de fechas, reseñable. El plazo que te dan, el plazo que nos dan y que seguramente te darán, que será parecido, desde, hemos dicho que esto se publica el 29 de enero. Aquí tenemos que a partir del 1 de febrero, porque el 29 de enero fue viernes, a partir del 1 de febrero, desde el 1 de febrero hasta el 9 de febrero, fue el plazo que tuvimos para elegir los destinos. Ahora veremos con la oferta de destinos que nos dieron y tal. Ojo, esto lo he señalado porque te va a hacer falta el certificado electrónico o la firma electrónica del DNI, ¿vale? Lo digo porque eso te va a hacer falta en todo el proceso y si no lo tienes ya, estás tardando, porque mejor tenerlo cuanto antes. Es de las únicas cosas que luego te pueden demorar cuando salga el plazo para la solicitud para participar en la oposición, ¿vale? Para echar la solicitud en la oposición te va a hacer falta esto. A mí me pasó que se me había caducado desde que yo me hice lo del DNI electrónico y estuve en mi solicitud en la oposición y demás, se me había caducado o me había fallado algo, no sé si es que fue por cosa del propio DNI que se me había deteriorado o algo así, y yo había utilizado el DNI electrónico para tramitar la solicitud de la oposición y tuve que cambiar al certificado electrónico sobre la marcha. Gracias a Dios, yo contaba con certificado electrónico por la tramitación mía de autónomo cuando hice lo del negocio de Simplifica tus Opos. Y con el gestor pues había pasado a tener certificado electrónico. Gracias a eso, y no sin problemas, porque siempre estas cosas, siempre te vas a encontrar con algún problema de que no está actualizado el navegador, que tienes que cambiar o tienes que reconfigurar. Siempre pasa algo de eso, pero mejor, obviamente, si lo tienes ya. Si no lo tienes,
a esos problemas que te vas a encontrar siempre de configuración o lo que sea, tienes que sumarle el hecho de hacerlo. Y ya de por sí te dan muy poco tiempo en estas cosas. Vale, como te digo, teníamos estos días. Ahora, estos días para elegir entre los destinos. ¿De qué va la película aquí? Pues la película va de que sale una oferta con un número de puestos igual a las plazas que finalmente se convocaron. Sale este anexo, este es el anexo, le doy, ping, y salen pues todas las plazas, creo que se ve, ¿no? Sí. Tenemos aquí, en este anexo de 354 páginas, todas las plazas. Bueno, 2029 plazas, ¿vale? Que coincide, claro, con el número de plazas que finalmente se convocaron conjuntamente, de turno libre, de cupo general y de discapacidad. ¿Por qué digo que esto es gracioso? Porque es gracioso, por no decir otra cosa, porque tú vas a tener que elegir el puesto en el que como mínimo vas a estar 2 años. ¿En base a qué? ¿En base a qué información? Pues en base a esto. Nada más. De partida, nada más que esto que ves aquí. Es decir, el ministerio en el que está, ministerio o su organismo autónomo, la provincia y el puesto de trabajo, que tú dirás, puesto de trabajo, el nivel de complemento de destino y el específico, ¿vale? El puesto de trabajo, tú dirás, ¿qué es toda esta información? Pues esto no es información, esto es desinformación, esto son nada, o sea, jefa de equipo, esto no es nada. Jefe de negociado, es una forma de no darte información en realidad. Estos códigos, este en concreto no sirve para nada, es un código, generalmente son códigos más de carácter interno para la administración, que no sé por qué te lo ponen aquí para que te sirviese de algo, y estos tienen que ver con las agrupaciones de los puestos en función de las cuales luego se concursa, o algo por el estilo. La gracia es esa, la gracia es que no tienes ninguna información. Y luego el complemento de destino y el específico, que fueran de complemento de destino, fueron todas nivel 15 y nivel 16. Y en el específico sí que variaba un poco más, había una horquilla desde 3.400, que eran los más bajos, hasta 4.700, que eran los más altos, de complementos específicos, ¿vale? Obviamente, complemento específico, ves 4.700 y el más bajo creo que estaba en 3.200, 3.400, y ya todos encajaban en unos u otros. Vale, lo que te digo, nos daban esa lista con el número del puesto y tú, luego, según el puesto que tú tuvieses, tenías que coger este número más un número equivalente de toda la gente del turno de discapacidad. ¿Por qué? Porque era la manera de asegurarse la administración de que sucediese lo que sucediese, fueses a estar en un sitio que tú hubieses elegido. Me explico, vamos a ver. Digamos que yo soy o esto se ve quizá con los puestos más altos, ¿no? El que es el puesto número 1 tiene que coger su puesto más el número de personas que tengan o que estén en el cupo de discapacidad. ¿Por qué su puesto? Número 1, porque el que coja en teoría le va a tocar. ¿Y por qué más la gente de discapacidad? Porque, acuérdate, según la normativa, la gente que va por discapacidad en un momento dado podría alegar modificaciones en el orden de prelación por causas justificadas, tipo cuestiones de atención, dependencia y demás, porque imagínate, un médico en tal ciudad y en un momento dado podría llegar a quitarle, ¿sabes? Es una forma, por así decirlo, de garantizar que todo el mundo va a acabar en un puesto que previamente ha elegido. Esa es la lógica. Yo, por ejemplo, era el 229, tenía que coger 229
para garantizarme que me tocase uno de los puestos que yo había cogido, más la gente de discapacidad, por si se diese la confluencia improbabilísima de que todos ellos cogiesen puestos míos y modificasen el orden de prelación. Eso es súper improbable, pero es así la dinámica, ¿vale? De tal manera que para la selección, uno lo que tiene que acabar haciendo es coger estos números de aquí y ordenarlos. Tú al final tienes que mandar un Excel en el que pongas en paralelo tu orden personal y el número de los puestos. Es decir, yo quiero estar en Valencia, ¿no? Pues sería, ponte, mi número 1 será el puesto tal. Mi número 2, el puesto tal. Mi número 3, el puesto este que me gusta más. Mi número 4, este porque quiero estar, mi tía está, yo qué sé, cualquier historia, ¿no? Y es así como se acaban luego eligiendo. ¿Qué pasa? Pues que yo tenía el 200 y pico y bueno, fue un poco quebradero de cabeza, pero imagínate el que tiene el puesto 1300. Tiene que elegir, en fin, ya comentaremos eso un poco más adelante, pero lo digo esto porque uno muchas veces se olvida cuando está en la oposición. A mí me pasaba, que yo decía, a mí si me toca Ceuta, toco las palmas, pero una vez que luego estás eligiendo, si has quedado abajo, no tocas las palmas, te lo aseguro, porque te vas a volver loco, te vas a volver loca ordenando todo esto y además sabiendo que lo mismo acabas en Cuenca, que acabas en Madrid, que acabas en Barcelona, yo qué sé. Eso es bastante curioso, por no decir otra cosa. Vale, estamos en este PDF que, como te digo, es la información. Por ejemplo, tenemos en este caso del servicio público, están estructurados en función de en primer lugar, la provincia. En este caso estamos en Valencia y luego tenemos todos los sitios que aparecen en Valencia por ministerios / organismos autónomos, ¿vale? En este caso tenemos aquí, por ejemplo, el SEPE, tenemos la Inspección de Trabajo, que es un organismo autónomo, y vemos por un lado, están por provincias, como decimos, y si hay municipio, el municipio, o la localidad, ¿no? Bueno, siempre hay municipio, me refiero si es otro municipio, ¿no? Y tenemos, en este caso estamos hablando del SEPE, y toda esta información que hemos visto. Ayudante de oficina de prestaciones. ¿Qué quiere decir ayudante de oficina de prestaciones? ¿Qué hace uno? Ni puñetera idea, no se sabe. ¿Qué pasa? Uno cuando pasa por esto y luego empieza a trabajar y tal, pues saca conclusiones. Y yo personalmente tengo las mías y creo entender por qué gestor, gestora, informador, informadora. Que por cierto, supuestamente, esto también es interesante, ¿vale? Porque dice gestor, gestor, informador, informadora. Gestor, gestora, informador, ¿vale? Abajo supuestamente te pone si tiene horario especial. Esto sí que supuestamente se cumple, ¿no? Horario especial en el sentido de que no es el horario general de la administración, ¿no? Que puede ser un horario de mañana y tarde o algo así. AP es atención al público, atención y asesoramiento al público. Vale, pero es que luego esto es mentira. O sea, tú ves aquí jefe de negociado, tal y cual. Muchas veces, muchos puestos de estos luego tienen atención al público. ¿De acuerdo? O sea, esto lo digo porque a mí me ha pasado, ¿vale? Yo, en principio, no quería atención al público, pero luego, pues, te ves atendiendo llamadas, quizá a lo mejor no te vas a ver en una ventanilla, pero esta ambigüedad, y es a lo que yo quería llegar, esta ambigüedad, mi teoría personal, responde a, por así decirlo, el comodín que se guarda la administración para hacer con los funcionarios, con los funcionarios de nuevo ingreso un poco lo que necesite. ¿Por qué? Porque si aquí en el puesto de trabajo cerrasen demasiado, luego uno podría decir, oiga, yo en mi oferta de destino tengo esto, no me puede poner a hacer esto otro. En cambio, si te ponen jefa de negociado, tú te flipas, te crees que eres jefe de negociado y en verdad no sabes que esto no vale para nada, que esto no tiene nada... Tú ni vas a negociar, ni vas a ser jefe, ni nada de eso. O sea, lo digo porque es lo que luego uno se encuentra.
Esta ambigüedad responde a eso, responde a que muchos de estos puestos, luego en las unidades, en los ministerios, en los departamentos, en los sitios en los que vas a estar, ni siquiera ellos saben qué van a hacer contigo. Así, lo dejan así, digamos en abierto, para luego poder colocarte según necesiten, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que tienes que ordenar todo esto en función a información que no es a nada, ¿vale? A simplemente pues la provincia, la localidad y todo eso. Al final luego, por así decirlo, se entiende. Se entiende que no te den tanta información por eso, para que luego la cosa sea más flexible a favor de ellos, a favor de la administración. Y luego también se da muy poco tiempo, porque acuérdate, o sea, tienes desde el 1 de febrero, tuvimos desde el 1 de febrero hasta el 9 de febrero, aunque bueno, desde el 29 de enero más bien, porque fue cuando salió, aunque lo que es la elección se podía hacer, la solicitud se podía hacer telemáticamente desde esta fecha hasta esta fecha, ¿vale? Que son muy pocos días para tomar una información trascendental en base a muy poca información, solamente al sitio en el que está y poco más. Y si es un organismo autónomo, pero tú no tienes ni puñetera idea a priori, por ejemplo, qué se hace en la Confederación Hidrográfica del Ebro, qué hace un administrativo, jefe de negociado, ¿esto qué es? Voy a pasarme 2 años siendo jefe de negociado en la Confederación Hidrográfica. ¿Y qué hago allí? ¿Qué es esto? ¿Qué hago? ¿Contratos? ¿Hago nóminas? Es que no te ponen nada, no te van a poner si es siquiera de personal, nada. ¿Cuál es la cuestión? ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí? Jefe de negociado, jefa de equipo. Es que lo estoy viendo y digo, madre mía, tío. Es que... Bueno, pues ¿qué tienes que hacer? O mejor dicho, ¿qué es lo que yo hice? O bueno, mejor dicho, ¿qué es lo que la gente hace al fin y al cabo? Pues va cribando como puede. Hace primero una criba, por así decirlo, forzada. Te digo esto un poco lo que hace la mayoría de la gente, ¿no? Generalmente hace una criba por necesidad vital. Es decir, si tú estamos en Zaragoza, ¿no? Pues una persona que no se pueda mover o que tenga muy difícil moverse de Zaragoza, pues primeramente coge Zaragoza, ¿vale? Y se va a poner de primer nivel de prioridad Zaragoza. A partir de ahí, pues irá cogiendo, pues no sé, localidades o provincias cercanas, ¿no? O bien comunicadas. A lo mejor, no sé, a lo mejor Barcelona se llega más fácil desde Zaragoza que Huesca, no sé. Y así. Lo que más salieron, obviamente, fueron Madrid, si no recuerdo mal, estamos hablando de cerca de 2.000, casi 2029 eran, 1.100 y algo, creo que fueron Barcelona, 100 y pico fueron 1.100 y algo fueron Madrid, 100 y pico creo que fueron Barcelona, y el resto, en menor medida, fueron el resto de las provincias, ¿vale? Por ejemplo, fíjate, Teruel, 1, por ponerte un caso, ¿no? 2, 3, 4, 5 y 6 puestos, 6 plazas en Teruel. En Toledo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 plazas en Toledo, ¿vale? Valencia, obviamente, pues hay más. Todas estas, que tampoco es nada del otro mundo. ¿Vale? Eran 41, si no he contado mal. Curiosamente no hubo ninguna en Galicia, eso fue una cosa llamativa, no salió ni una sola plaza en las provincias gallegas, lo cual es bastante fastidio, porque además no eran pocos los compañeros gallegos, lo cual para ellos pues fue una faena, pero bueno, esto es lo que tiene. A ver, ¿Cómo se elige esto? Pues, como te decía, volvemos un poco a eso. Se elige en primer lugar en función de lo que estás forzado a hacer. Si estás forzado, pues eso, a quedarte en Valencia, pues elegirás primero Valencia, alrededores y demás. Y luego, una vez que hagas eso, ordenas los puestos que presumiblemente te vayan a tocar. También es eso, hay que, por así decirlo, jugar con tus necesidades y con lo que tú creas que te va a tocar. ¿Por qué? Porque si tú estás, por ejemplo, en 1.000 y pico, pues, y quieres quedarte en Almería o quieres quedarte en Málaga, va a ser que no. Y es un poco absurdo que te pongas a investigar, a indagar los puestos de Málaga. Dedica tu tiempo a
ordenar quizá los puestos de alrededores por organismos, ¿vale? O algo así. Tienes que hacer una criba, tienes que afinar en la medida en que se ajuste lo que afinas a tus circunstancias. Por ejemplo, en mi caso, lo comento con mi caso, ¿no? Mi criba iba en función del organismo. O sea, yo tenía muy claro que no quería trabajar, por ejemplo, tenemos aquí porque la gente en general yo veía que la gente en general prefería la agencia tributaria y sobre todo el INS, ¿vale? El Instituto Nacional de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque son organismos que tienen presencia en todo el territorio, con lo cual es muy fácil moverse y aparte pagan más. A mí personalmente no me llamaba eso porque, en primer lugar, eso de que paguen más se traduce, como puedes ver, los complementos específicos son más altos, por ejemplo, que en otros sitios, son de los más altos. Aquí, si te vas a la agencia tributaria, pasa 3/4 de lo mismo, pero generalmente se traduce en más carga de trabajo. Es un trabajo más estresante, es más difícil, lo digo esto lo sé por algún compañero, el teletrabajo, y a mí personalmente el trabajo en sí no me llamaba tanto la atención como otras cuestiones que son las que a mí me llamaban. A mí me llamaban las cuestiones o los trabajos en cultura, ¿vale? Por eso yo empecé, digamos que esa era mi prioridad, en qué consistía el trabajo, más que dónde estuviese y todo eso. ¿Qué pasa? Que cultura solamente había en Madrid. Eso sí que te lo adelanto. Si, por ejemplo, te interesan ministerios específicos porque te interese, no sé, la ciencia o el turismo o algo por el estilo, generalmente los ministerios atípicos o así... Bueno, atípicos no, es que no se trata de que sean atípicos, sino es que son ministerios que no tienen presencia territorial. Están todos en Madrid. O de primeras no hay. Luego sí que es verdad que hay ministerios que, por ejemplo, Cultura sí que tiene a lo mejor algunas plazas, algunos puestos en museos, en otros territorios o algo por el estilo, pero de primeras siempre suelen salir en Madrid. Iba a pasar, porque estamos viendo este PDF, pero esto los compañeros lo pasaron, esto sucederá también, lo pasaron a un Excel, donde todo es mucho más bonito y mucho más fácil. ¿Por qué? Pues porque aquí se pueden hacer 1.000 millones de cribas. Por ejemplo, una persona que sea de Asturias, pues se pone las plazas de Asturias y ya va haciendo aquí la criba. ¿Cómo se va haciendo la criba? Pues, en primer lugar, la idea al fin y al cabo es que tú vas a mandar, como te decía, una lista con una serie de puestos, imagínate, Alicante, Albacete, Badajoz, yo qué sé, algo así, ¿no? Y esto lo vas a ir ordenando, este es tu orden de prioridad, el tuyo. Y tienes que ir relacionando, por ejemplo, el primero, el que más me gusta, quiero este del Albacete, pues le pongo un 1. El segundo que más me gusta es este de aquí, de la Tesorería General, pues un 2. Así hasta que llegues al número que ya comentamos antes, ¿no? Vale. Bueno, decía que aquí se pasó del PDF toda esa información, que es lo mismo, a esto de aquí. Aquí lo tienes un poco más fácil. Aquí, como podrás imaginar, pues es que de lo contrario es una locura. Sin esto sería una auténtica locura. Esto es lo que veníamos comentando, las observaciones y todo eso. Estas observaciones que aunque parece que te dan información, no te dan nada, prácticamente. Porque en qué consiste el trabajo, que es lo importante, tienes que investigarlo tú. ¿Investigarlo tú cómo? Llamando por teléfono o colaborando con otros. Se formaron como patrullas de indagación y tal y cual. ¿Cuál fue mi proceso personal? Pues mi proceso personal, yo dije, vamos a ver, venga. Yo empecé haciendo la criba desde los sitios que a mí me llamaban la atención. Por ejemplo, me llamaba la atención la Biblioteca Nacional, me llamaba la atención el Fogasa, no. Ministerio de Cultura, me llamaba la atención pues una serie de Museo Nacional Reina Sofía, ¿vale? Ya digo que son cuestiones que a mí personalmente eran las que me gustaban. A otra persona, a lo mejor a ti te llama la atención el Ministerio de la Presidencia en relación con las Cortes y Memoria Democrática,
transición ecológica y reto demográfico, en fin. Hay cosas que son interesantes. Más allá de lo típico, es decir, todo el mundo sabe que puede acabar trabajando en el SEPE, todo el mundo sabe que puede trabajar en agencia tributaria, pero más allá de eso hay un mundo. Quiero decir que eso es algo que yo en su momento no lo tenía tan claro. Bien, imagínate, pues yo seleccioné estas cosas, seleccioné también el instituto, lo digo porque voy a poner el que al final cogí, ¿no? Y me quedé con esto. ¿Qué pasa? Pues digamos que fue mi primer nivel, ¿no? Mi primer nivel de prioridad, porque eran las cosas en las que yo a priori querría trabajar, todas ellas de cultura. A partir de aquí me vi con 38 puestos. ¿Qué pasa? Yo en ese momento me barruntaba que tendría papeletas, ¿no? Porque al fin y al cabo yo tenía una posición relativamente buena, cercana a ese primer 10% de puestos, y al mismo tiempo yo quería puestos de cultura que la gente no quería, porque estos puestos no son los más demandados es un puesto en Málaga, por ejemplo, ¿vale? O un puesto en Murcia, puestos generalmente en la periferia. Por eso que te decía, porque generalmente la gente está forzada, por circunstancias personales, a quedarse en la periferia. Y el que no puede coger en Murcia, pues coge en Albacete. ¿Me explico? Y además, cultura no llama porque generalmente no es de los que más pagan. Fíjate, los complementos específicos, acuérdate que eran 4.000, iban desde 3.000 y pico a 4.000. Pues en cultura son los más bajos, ¿sabes? Yo, el tema del dinero no era lo que más me llamaba, porque a mí, sinceramente, o sea, para cobrar 200 euros más al mes estando agobiado o haciendo algo que no me llama, pues lo tengo clarísimo. O sea, prefiero no cobrarlos. Y yo más o menos barruntaba que con esta primera criba de estos 38, creo que he dicho, ¿no? 38 puestos, alguno me iba a tocar. Por eso que digo. Obviamente eso lo digo ahora, luego en ese momento yo estaba acojonado, o sea, yo no las tenía todas conmigo, ¿no? Pero bueno, yo partía de este primer nivel de prioridad y lo que hice a partir de este momento pues fue, digo, este primer nivel de prioridad voy a investigar y voy a intentar enterarme de qué leches es esto, de jefa de negociado. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿de qué va? Básicamente, más allá de la denominación del puesto, ¿en qué consiste el trabajo? ¿Vale? Y es la siguiente fase, con, ya digo, preseleccionado un nivel de puestos en los que yo creo que podía caer, pues fui llamando, me pasé los primeros días muy agobiado, imagínate, es muy agobiante porque estás diciendo, ostras, es que de esto va a depender lo que yo haga en los próximos 2 años, es que es así. Y busqué los números de teléfono, generalmente te atienden muy amablemente, te atienden con mucha amabilidad, te dan información, pero al mismo tiempo es que ni siquiera tú mismo sabes qué preguntar, porque dices, bueno, ¿y qué pregunto? Son todo preguntas del elo, o sea, ¿y qué se hace allí? Pero claro, es que tienes que saber de qué va. Y yo en función de estas preguntas, pues más o menos me hice un cuestionario, una serie de preguntas de, por ejemplo, cosas tan a priori banales como si hay parking, si hay cafetería, o cosas no tan banales como si hay teletrabajo, si hay mucha carga de trabajo. Parece que no, pero es que hay que saberlo, ¿vale? Y en qué consistía el trabajo. Y en función de esto, pues yo aquí me iba haciendo mis anotaciones. Te voy a enseñar, por ejemplo, este ya es el Excel más, parece muy sucio y tal, y es muy sucio, pero más trabajado, como puedes ver aquí, con anotaciones en sucio. ¿Por qué están en sucio? Porque las apuntaba mientras hablaba por teléfono. Y en función de esto, pues yo con mi propio código de colores me iba poniendo mis cosas. Aquí, bueno, no sé quién, he tapado el nombre, lleva personal, tiene voz de ser un poco gilipollas. Anotaciones personales de cosas que te está transmitiendo en ese momento. Y en función de esto, pues si había, ya digo, teletrabajo, en qué consistía el trabajo, tal y cual, pues yo fui
jerarquizando estos puestos, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Yo veía dentro del ministerio, pues veía o me explicaron que en algunos de esos puestos se dedicaban, conforme se dedicasen más a cuestiones puramente burocráticas, son todo obviamente burocráticos, pero algunos de ellos no es lo mismo tramitar ayudas para procesos, para subvenciones de cuestiones artísticas que tramitar cuestiones de personal y nóminas, que es lo mismo, da igual que estés en cultura que estés en Hacienda. Con lo cual, es eso a lo que yo me refiero. Por eso fui indagando, me fui enterando, y por una mezcla de en qué consistía el trabajo, condiciones, tal, lo poco que vas entendiendo entre lo que te dicen, lo que lees entre líneas y demás, pues te vas haciendo tu jerarquía. Yo acabé poniendo como número 1, está aquí, esta de aquí, el puesto en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, el ICAA, en la Subdirección de Fomento de la Industria Cinematográfica, que se dedican a dar ayudas, subvenciones a proyectos cinematográficos, que es algo que a mí me encanta, es algo que me gusta mucho, y participar en algo así, pues a priori me parecía lo más bonito. Ya comentaré en el vídeo sobre la toma de posesión, ahondaré un poco más en cuáles eran mis expectativas, qué es lo que finalmente me encontré, ¿vale? No quiero hacer ahora ningún spoiler, pero esta fue mi primera opción y el resto, como puedes ver, pues las fui ordenando. El número de la izquierda fue el número que yo le puse y este es el número, por así decirlo, identificativo del puesto, ¿no? Este lo puse el 14, el 2 lo puse en el INAEM, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, en el que tenía que ver con el teatro, porque aquí teníamos teatro, danza y música, y luego eran personal. Como puedes ver, los de personal, aunque estaban en el INAEM y gestión económica, ya los pasé al 14, 15, 16. Antes puse puestos de la Biblioteca Nacional, del Reina Sofía y puestos que me llamaban más, ¿vale? Porque podían tener un cariz más interesante. Los de la Biblioteca Nacional, a priori, de primeras fueron los que más me llamaban la atención, pero luego, por ejemplo, entendí, por las llamadas que hice, que al contar ellos con sus cuerpos especiales de administrativos que gestionaban cuestiones más propias de la biblioteca, se relegaba o se quedaba para los administrativos, para el cuerpo general administrativo, cuestiones más burocráticas, más de nóminas, más de contratación, etcétera. Con lo cual, por eso los puse en el 10 y en el 11. Pero a priori, Biblioteca Nacional iba a ser mi primera opción. Sin embargo, luego, es un puesto, o sea, está bien, por lo que tengo entendido. Vale, pues mi primer nivel fue así, y luego el resto de los puestos, pues ya, digamos que ya los cogí por cuestiones geográficas. Sevilla, Cádiz, dejando fuera algunas cosas en las que nunca querría, ordenándolos, ves, ya 39, 40, ordenándolos por, sobre todo por eso, por lo que entendía que se hacía allí, una mezcla de lo que entendía que se hacía allí, y luego Cádiz, porque bueno, yo tengo familia en Cádiz, de hecho, yo he nacido en Cádiz, soy de Cádiz, aunque vivo en Sevilla, o he vivido en Sevilla casi toda mi vida, y eso lo fui eligiendo en función de esto, ¿no? Pero ya aquí, cada vez, conforme me voy alejando del nivel 1, cada vez la criba pues es menos fina, hasta que ya al final pues metes los puestos hasta llegar a mi tope, un poco a troche-moche. También por eso, porque yo intuía que me iba a tocar uno de los primeros que cogiese. En ese momento me parecía que a ratos me parecía que estaba siendo un ingenuo y un iluso, pero luego, a toro pasado, al final me acabó tocando el puesto que yo cogí de primeras, este puesto en el ICAA, el número 1, que yo cogí porque es que era un puesto que, entre que yo estaba bien situado y que es un puesto que no es especialmente goloso para la generalidad de la gente, pues eso, al final me toca, claro. Ya digo, yo atravesé una primera etapa en este proceso de elegir los puestos bastante angustiosa,
Porque claro, es lo que te digo, estás llamando, no te dan información, o cuando te la dan, que si están todos en teletrabajo, tienes que volver a llamar al cabo de los días. Es un proceso, ya digo, puede ser pesadillesco. Porque es eso, no tienes en base a nada, en base a lo que tú alcances a entender. También, ¿qué pasa? La gente sí que es verdad que por un lado cambia el chip, ya no es como en la fase de la oposición en el que la gente no comparte nada y está ese rollo competición y tal y cual. Ahora la cosa cambia bastante y hay otro rollo, pero claro, hay mucha gente que, imagínate que encuentra un puesto que lo quiere porque le hace mucha ilusión y tal y cual, y además descubre que es una bicoca por esto y por lo otro, pues no lo va a decir en un grupo general. Esto sucede también. Con lo cual, de nuevo, todavía se mantiene esa faceta de lucha o de pugna un poco, y esa faceta de ese punto de soledad en general, aunque cambia bastante la cosa. Y ya digo, yo, como te decía, atravesé 2 etapas, 2 fases en este proceso de la elección de los puestos, y la primera fue muy angustiosa. Luego, dirás tú, 2 etapas, y estamos hablando que fue del día 1 al día 9, pues sí, o sea, me dio tiempo a tener 2 etapas, ¿vale? Porque es muy intenso. Y yo soy intenso también, bueno. Bueno, el caso que me dio también en esto una conversación que tuve con un colega, con Carlos Guerrero, al cual le hice una entrevista que la tengo en el canal, que bueno, la pondré para que salga, a ver si sale por aquí el enlace para que puedas verla. Que él había ingresado como auxiliar, un chaval encantador, que de vez en cuando pues hablamos y tal, y me dio un consejo que de primeras digo, joder, es lo típico que se dice una vez que se pasa, ¿no? Pero luego digo, es verdad, o sea, tiene toda la razón. Me dijo, mira, no te agobies, o sea, elige y no le des demasiadas vueltas, porque llega un momento que cuantas más vueltas le das es contraproducente. Y es verdad, o sea, tiene toda la razón del mundo. Llega un momento en el que lo único que haces es volverte loco, volverte loca, y es mejor dejarlo estar. Y al final a mí hasta me sobró tiempo. Yo incluso llevaría ese consejo que me dio Carlos, yo lo llevaría un paso más allá. Y diría, y yo en parte a veces lo llevé a la práctica, tengo que confesarlo, o sea, puedo decirlo, que es un proceso que hay que disfrutarlo, o sea, hay que paladearlo, hay que entender que uno está recogiendo los frutos de lo que ha sembrado. Y que cuando estás llamando a los sitios, yo por ejemplo cuando estaba llamando a ratos, sentía bastante ilusión, porque era decir, ostras, estoy descubriendo lo que voy a ver. Y eso era un proceso bastante bonito a ratos. Era malo cuando uno entraba en las espirales mentales de decir, Dios mío, es que no sé, y si me equivoco, tal y cual. Pero bueno, ya digo, yo te aconsejo que en su momento lo vivas, y lo vivas sin angustias. Acabes donde acabes, va a ser la recompensa de todo el esfuerzo de muchísimos meses, de dinero, de angustias, etc. Así que simplemente disfrútalo. Si no consigues un puesto súper bueno, o te equivocas o lo que sea, no pasa tampoco nada. Al fin y al cabo, todo sea eso, ¿vale? O sea, vuelve un poco al punto inicial en el que estabas rogándole a Dios por estar en Ceuta. Y si eres de Ceuta, pues estaba rogando a Dios por estar, yo qué sé, en Pamplona. ¿Me explico? Que no perdamos un poco de vista, pues, de dónde venimos. Venimos de habitaciones oscuras, de agobio y de estudio y de muchísima angustia. O sea que todo esto al final es premio. Pues eso, yo elegí, como te estaba diciendo, hice esa primera criba hasta que al cabo de, o sea, si terminaba un lunes el plazo, yo creo que ya el jueves estaba ya hasta las narices y lo dejé de hacer búsqueda. El lunes, antes de cerrar, el lunes o el martes, el último día, volví a llamar. Ya, la verdad que a los puestos que tenían entre el número 1 y el número 10, llamé varias veces. En algunos días incluso me hice el tonto como si fuese otra persona. A veces me decían porque claro, al final todo el mundo pregunta lo mismo.
Y cuando llamas al sitio, dicen, pues eres ya el 10º. Digo, sí, soy el 10º, en verdad soy el 7º, porque he llamado ya 3 veces. Pero bueno, que al final digo, bueno, que sea un poco lo que Dios quiera. Y bueno, tuve en parte suerte, en parte, pues eso, era el puesto que era lo razonable, que tampoco habría sido muy loco que me tocase. Por otro lado, si no me hubiese tocado ese, me habría tocado otro de los 10 primeros, con lo cual, a toro pasado, pues veo que perdí bastante el tiempo angustiándome. Pero claro, no es lo mismo mi situación de ese momento con la situación a lo mejor de una amiga que yo de vez en cuando hablaba con ella, ella tenía el puesto 1400 o algo así, y ella sí que estaba angustiada, y eso no tiene mucho remedio, porque al fin y al cabo tienes que hacer un montón de criba. O sea, la criba, el proceso es muy diferente, como te podrás imaginar. Ya no puedes estar llamando. Tienes que hacer criba mucho más gruesa, ¿vale? Por eso digo, esto depende muchísimo. Depende muchísimo de la persona, depende de en qué puesto acabes, del número de plazas y demás. Pero, en fin, creo que con esto sí que te habrá servido para que veas pues cómo es el proceso, las cosas que suceden y demás. Los compañeros, otra cosa que no te he comentado, además de este Excel, estos Excel maravillosos que compartieron, que hicieron, que ayuda muchísimo, ayuda un montón, también hicieron una página web en la que se simulaba lo que iba a hacer el INAP. Lo malo es que no daban los resultados, o no se dieron los resultados hasta que no se terminó el plazo de la selección. ¿Por qué? Porque entre que se termina el plazo de la selección y que salen los nombramientos, pues creo que tardaron cerca de un mes o algo así. Con lo cual esto pues te ayuda, pero habría sido más útil, sinceramente, que hubiese estado funcionando esa página en el proceso mientras estábamos eligiendo. No se hizo así, supuestamente, o puedo entender yo que no se hizo, o que se aplazó eso, se aplazó que la página diese los resultados provisionales por el tema de la competencia, porque a lo mejor alguien no quería dar la información, o yo qué sé, no lo sé, tampoco entendí muy bien el porqué de aquello, pero bueno, fue bastante guay. Lo que quiero decir con esto es que fue en cambiar un poco la dinámica de pasar de un rollo ultra competitivo a un rollo un poco más colaborativo, en el que se dan pues esta inteligencia colectiva, en el que pues al final se hace el Excel, se hace esta página, que fue un crack el que la hizo, y es otro rollo. Y también es un momento en el que conviene, insisto, recordar de dónde se viene y por lo tanto recordar que hay que disfrutarlo. Es un momento bastante, aunque puede ser angustioso y dependiendo de los casos, como te decía, bastante disfrutable y bastante dulce. En fin, lo voy a ir dejando aquí, que ya siempre no sé cómo lo hago, pero acabo enrollándome más de la cuenta. Espero que te haya resultado útil, entretenido, instructivo, y nos vemos en próximos vídeos. El siguiente de la serie comentaremos ahora sí ya el tema de la toma de posesión, cuáles eran mis expectativas, cómo fue ese día, qué es lo que me encontré y demás. Nos vemos, mucho ánimo con el estudio, hasta pronto, chao.